Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a trabajar el proceso de decisión grupal, entendiendo que la cuestión de trabajar en grupo y tomar decisiones en grupo es uno de los atributos que hacen a lo que es este concepto de habilidades psicoemocionales o habilidades blandas, psicosocioemocionales. Entonces, vamos a comenzar trabajando un texto de Serge Moscovici que trata sobre este proceso de decisión en grupo. Para eso voy a dejar un material que recomiendo que antes lean, que hace referencia a qué es lo que se entiende por grupo. Es una ficha de cátedra de Eda Bellini. Ahí está, digamos, bien claro lo que asumimos por grupo. Voy a hacer una muy breve referencia acá y, a ese concepto, pero bueno, es bibliografía de tipo no obligatoria, así que aconsejo por ahí leerla como para poder abordar este tema de forma más concisa y con mayor seguridad. Bien, bueno, decimos que la vida de los seres humanos está atravesada desde el comienzo por lo que son las interrelaciones con los otros, ¿no? Y en esos otros estamos hablando de ni más ni menos que los grupos. Nuestra vida constantemente depende de los demás, ¿sí? Eh, no solamente en lo que respecta a nuestra vida familiar y laboral, sino inclusive en nuestra vida cotidiana, desde el momento que eh, abrimos la canilla para ir a servirnos un vaso de agua, ya entramos en vinculación con un montón de organizaciones, empresas, instituciones, que de alguna manera llegan a nuestras vidas, nos influyen y nos atraviesan. Sin embargo, nosotros lo que vamos a ver en esta clase está relacionado con lo que es el pensamiento grupal y la toma de decisión en grupo. Este autor, una de las primeras cuestiones que investiga es que, haciendo un trabajo de campo, que la mayoría de las decisiones de tipo grupal no son tan eficientes en comparación con las decisiones más de tipo individual. Entonces, a raíz de esto, construye parte de esta teoría que justamente se basa en esta idea, ¿no? ¿Cómo puede ser que, siendo una de las premisas, ¿no?, que se asume es que los individuos son racionales al momento de tomar una decisión, ¿no? Que es una premisa bastante cuestionada o cuestionable, si se quiere, porque, bueno, es una premisa básica de lo que es la microeconomía y sabemos que, digamos, no todas las decisiones son enteramente racionales de los seres humanos, sin embargo, digamos, apuntarían a ser racionales bajo esta teoría, ¿sí? Eh, entonces estamos pensando en este sentido que los individuos, los sujetos, en este caso, tienen la capacidad de tomar la mejor solución haciendo una ponderación de lo que es la evaluación, la evaluación de lo que serían las ventajas, ¿sí?, de manera de maximizarlas y minimizar los inconvenientes, ¿sí? Hay una suerte ahí de análisis de tipo económico, supongamos. Eh, y en este sentido lo que él descubre es que esta decisión es, cuando es de tipo grupal, eh, no es la mejor, teniendo en mente este análisis de costos versus beneficios, o hasta inclusive se anima a decir que es de tipo irracional. Pareciera en este sentido que las relaciones de amistad que atraviesan el grupo, el espíritu de cuerpo, ¿sí?, o la solidaridad entre los miembros, incitan a adoptar un pensamiento no crítico y grupal, en este sentido, en detrimento justamente de un pensamiento independiente y crítico. En este sentido, con pensamiento crítico no estamos hablando de un pensamiento que juzga a los demás, estamos hablando de tener este tipo de pensamiento pensando exclusivamente en decisiones y en ideas, ¿sí? En este caso, una idea para resolver una determinada problemática,
para afrontar un determinado proyecto, pensando en que, digamos, si bien es muy difícil en la práctica desligar a las personas de las ideas, es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Justamente para que este proceso se atraviese de forma más exitosa posible, porque cuando nosotros personalizamos la cuestión de las ideas y asumimos que una persona representa una idea y a su vez una idea representa una persona, pareciera que en este proceso de toma de decisión no se genera el mejor ámbito, porque justamente cualquier crítica al ámbito de las ideas propuestas se puede llegar a asumir como una crítica personal, ¿sí? Por lo tanto, digamos, una primera cuestión a tener en cuenta es establecer ese tipo de separación para poder poner en práctica este pensamiento crítico, ¿sí? En virtud, vuelvo a repetir, de lo que sería la mejor toma de decisión. Bien, entonces, estamos asumiendo en este sentido que para tomar una decisión grupal no existe ningún método científico ni jurídico que permita establecer así de forma a modo de receta cuál es la mejor solución, ¿no? Si bien hay algoritmos hoy por hoy matemáticos que, bueno, tienen una gravitación en este área respecto a cómo tomar una mejor decisión, muchas veces, digamos, no se cuentan con esa tecnología, con esa posibilidad, con esa herramienta, y la vieja usanza y actual es tomar decisiones consensuadas en grupo, discutidas, ¿sí? No necesariamente consensuadas, y ahora vamos a avanzar en este punto. Entonces, un poco la teoría que propone este autor es averiguar cómo una suma de individuos o un grupo de personas elige entre una solución o varias. Entonces, él identifica, vuelvo a decir, este problema de las decisiones grupales en el sentido que se generan decisiones inapropiadas, teniendo en cuenta, bueno, este contexto que se sucede en los grupos a la hora de tomar una decisión. Para todos aquellos que hemos participados en los mismos, podemos acordar fácilmente que en general a todos tenemos la intención de hacer oír nuestra opinión, ¿sí? Y por otro lado tenemos la intención de realizar un acuerdo, ¿sí? Lo más consensuado posible para que esa decisión se ponga en práctica y evitar justamente estas consecuencias poco deseadas, como puede ser que las personas abandonen la reunión, no tomen partido por la decisión y la decisión la termine tomando un individuo solo, sin el consenso y sin el interés de los demás, entre otras cuestiones que se pueden suceder, ¿no? Respecto al área de problemas en el ámbito de decisión. Y en este punto, ¿sí? Uno de los grandes aportes que hace este autor es que esa diferencia entre las decisiones más de tipo racionales y eficientes que toman los individuos y la de los grupos, están mediadas por el conflicto, ¿sí? Esta es una de las cuestiones que vamos a empezar a explicar en este sentido. Vamos a empezar diciendo que nosotros estamos interpretando que el conflicto no es algo peyorativo o negativo en esta teoría y en este contexto, ¿sí? Nosotros estamos asumiendo que el conflicto es parte de las relaciones entre las personas, es parte de, digamos, del devenir y de la dinámica social, ¿sí? Entonces, vamos a entender el conflicto como una posibilidad de cambio, un ámbito, digamos, propicio para generar nuevas ideas, un ámbito de discusión, ¿sí? En el cual, vuelvo a decir, lo ideal en este proceso es despersonalizar a las ideas, como para que este proceso sea lo más saludable posible para los implicados en la toma de decisión.
Entonces, cuando nosotros estamos en un grupo, ¿sí? O compartimos ese espacio con personas que tienen una actitud negativa o respecto al conflicto o respecto de esta posibilidad de discutir cuestiones, sin duda vamos a estar en una situación en que corre riesgo la calidad de la decisión que se tome, porque un ámbito en el que no se discute y que se dan las cosas por supuestas impide justamente el acuerdo de ideas e impide en muchos casos ser creativos al momento de adoptar decisiones y ser innovadores, que es uno de los objetivos que en muchos casos se busca en el ámbito organizacional o en el ámbito empresarial. Entonces, una de las cuestiones que podemos entender que muchos grupos o personas evitan justamente el conflicto para, digamos, no tener que enfrentarse a determinados ámbitos de poder del que muchas veces dependen, ¿sí? Sea otro grupo o alguien que tiene está ubicado jerárquicamente en un ámbito superior, o un par que justamente no acepta esta idea, sí, que se está discutiendo. Entonces, de alguna manera, confrontar con él implica confrontar con alguien poderoso, ¿sí? En términos de recursos, en términos de influencia, en términos de relaciones que puede llegar a tener este compañero, este par, en el ámbito del que estamos hablando. Y ahí, bueno, vuelvo a decir, podemos pensar un montón de ámbitos. Podemos pensar el ámbito de la familia, del trabajo, de un equipo de un determinado deporte, etcétera, etcétera, de estudio, ¿no? Bien, entonces, él habla de que los fracasos en el ámbito de la toma de decisión grupal se pueden explicar a través de distintas variables. Una es la presión directa que puede sufrir cualquier miembro del grupo que exprese argumentos que vayan en contra de los estereotipos o de los postulados y compromisos que el grupo tiene. Entonces, esta presión que ejerce sobre el grupo se transforma en una suerte de juicio de valor que hace que esta persona justamente no se anime a contrariar estos valores considerados fundamentales por el grupo. Esto lleva a la autocensura, ¿sí? Como otra fuente de fracaso u otra variable de fracaso. Es decir, por ejemplo, yo no me voy a poner a un grupo que considera, por poner un ejemplo, ¿no? Que la mejor forma de llevar a cabo una tarea es contando con, imaginemos una empresa o un proyecto que se enfoca en las ventas, ¿no? Y entonces, no sé, una pyme que tiene, por ejemplo, mm, como tarea la producción de panes artesanales y la venta de esos panes. Entonces, si el grupo de socios, el grupo de trabajadores, esta pequeña pyme, asume y entiende que la mejor forma de darse a conocer es por el ámbito de las redes, ¿sí? Y a través de lo que sería la publicidad boca en boca. Yo, por ejemplo, si tengo que proponer otro canal para hacerme conocer como empresa y para mostrar mis productos como que vayan en contra de estas premisas que se consideran indiscutibles y básicas, como por ejemplo, no sé, si yo propongo ir a regalar muestras gratis de los panes a determinados ámbitos, ¿no? Como, no sé, un ámbito público, en lugar de invertir ese dinero que implica, digamos, justamente regalar este producto, esta mercadería, en lugar de invertirla en el ámbito de las redes, seguramente me esté oponiendo a un valor básico y casi indiscutible por parte de este grupo, ¿sí? En este sentido, bueno, las personas tendemos o tienden a autocensurarse, ¿sí? En el sentido de no desviarse del consenso
aparente que tiene el grupo respecto de estos postulados o valores básicos. Y quizás, digamos, la idea esta de ir a regalar el producto en determinados lugares públicos no se contrapone demasiado en términos económicos, en términos de política de promoción de esta pyme, a lo que es la publicidad en las redes. Entonces quizás se puede desdoblar el presupuesto destinado para lo que es publicidad en redes sociales, dividirlo y destinar una parte de ese presupuesto a entregar muestras gratis de nuestros productos, ¿sí? Pero como, digamos, esta persona, ¿sí?, ficticia, de este ejemplo ficticio, se autocensura y no propone nada que vaya en contra de estas premisas, esta idea quizás nunca llega a oídos del grupo, ¿sí? Y esta propuesta no logra jamás implementarse y capaz que es una propuesta que puede llegar a tener un éxito importante en lo que respecta a las ventas finales de este emprendimiento, de este proyecto. En este sentido, otra de las cuestiones que señala es una creencia indiscutida de la moralidad inherente al grupo. Fíjense que acá estamos introduciendo el concepto de moralidad, que lo vimos en la clase pasada. Acá está usado de forma distinta a cómo hago esta aclaración, a cómo lo usamos nosotros en la clase pasada y con el material que nosotros trabajamos, y ahora a continuación vamos a explicar por qué. Entonces, entendemos, digamos, que por el hecho de pertenecer a un grupo, ¿sí?, el grupo ya tiene un contexto de valores, una moral compartida, y que paradójicamente esa creencia indiscutida, ¿sí?, del grupo, pensemos en este ejemplo que pusimos recién, publicidad versus redes o promoción versus entregando productos y muestras gratis, nos lleva justamente, paradójicamente, esta creencia en la moralidad del grupo nos lleva a tomar decisiones que no toman en consideración las consecuencias morales de sus decisiones. Tomar en consideración las consecuencias de nuestros actos, más que una reflexión de tipo moral, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, toda la teoría que nosotros propusimos en la clase pasada, está más relacionado para nuestro caso en tener en cuenta las consecuencias de tipo ética, es decir, realizar una reflexión de tipo ética frente a las decisiones que vamos a tomar. Y en base a este ejemplo, sí, que propusimos recién, bueno, piensen, sí, los invito a que piensen, a ver qué decisiones, qué reflexión ética podemos hacer en relación a un proyecto que en este caso decide tal vía de comunicación para promocionar sus productos o tal otra, ¿sí? O haciendo una decisión de tipo consensuada, es decir, no decidiendo ni por una ni por otra, sino distribuyendo sus esfuerzos. También existe esta última cuestión que explica un poco el tema de los fracasos en la toma de decisión grupal, que es la ilusión de que la mayoría siempre elige lo mejor, ¿sí? Y esto, bueno, por supuesto que no aplica en lo que respecta a lo que es nuestro sistema social democrático de elección de autoridades, ni mucho menos, simplemente que esto aplica en lo que es una toma de decisión en grupo. Lo que vote la mayoría no necesariamente representa la mejor idea, la mejor propuesta, la mejor solución en términos prácticos, ¿sí? Por eso justamente esta invitación que de alguna manera entre líneas está haciendo el autor a llevar al ámbito grupal la cuestión del conflicto, es decir, de discutir ideas que rompan generalmente con esta idea de que lo que decide la mayoría es lo mejor. Ojo, no está, por supuesto, en contra de el acuerdo que muchas veces se sucede en los ámbitos de grupos y en el que todos estamos de acuerdo o están de acuerdo en que hay decisiones que son inobjetables,
¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con decisiones que, digamos, que son reflexionadas ética y moralmente, decisiones que implican, por supuesto, pensar en los demás, pensar en las personas, pensar en la dignidad y en sus derechos. Por supuesto que no estamos hablando de ese tipo de decisiones que, digamos, lo mejor sería en este caso que hubiera consenso unánime respecto de el respeto por esos derechos y por estas premisas que son prácticamente irrenunciables, ¿no? Eh, bien, hecha esta aclaración, estas situaciones que se dan en el ámbito grupal está explicada o entendida también en base a lo que es la lógica interna que opera en muchos grupos. Y esta lógica interna está relacionada con esta noción de protegerse de ciertos peligros, ¿sí? O disidencias o contradicciones internas que se pueden suscitar y que de alguna manera pueden debilitar la cohesión del grupo, ¿no? Y bueno, y esta lógica de cada uno de salvaguardar esa unidad y esta unanimidad, evitando, digamos, todo conflicto que pudiera debilitar esa cohesión y esa unanimidad. Por supuesto que quienes tienen equipo y espíritu de grupo, este, son muy conscientes y muy cuidadosos de lo que cuesta muchas veces, ¿no? Integrar un buen equipo de trabajo, un buen grupo de trabajo, de estudio, vuelvo a decir, ¿no? De todos los ejemplos que ustedes quieran pensar. Y teniendo en cuenta justamente ese costo y esa dificultad, existe una intención de cuidado por parte de quienes lo integran. Sin embargo, ese cuidado, que sin duda tiene que estar presente, no debe ir en detrimento, vuelvo a decir, de esta idea de poder discutir las ideas que emanan del ámbito grupal, sin confundir ideas con personas, y esa sería una de las claves. Bien, en este sentido, el autor detalla que en base a la dinámica de los grupos se suceden dos efectos importantes. Uno es el efecto de normalización, que está asociado a que una decisión conjunta es racional en el sentido que representa un punto medio o un compromiso. Es decir, que la elección de cada individuo ha sido tomada en cuenta y que a través de distintas concesiones y dinámicas mutuas que se han sucedido en ese proceso, se ha definido una elección común, ¿sí? Eh, pero en realidad lo que ha sucedido a partir de esta noción es que ha prevalecido el punto de vista de la mayoría, porque quizás se ha votado internamente en el grupo, y bueno, digamos, la mayoría decidió optar por determinada solución. El autor dice que este tipo de ideas en general lo que hacen es conservar el statu quo, lo establecido, pensando toda esta lógica que explicamos recién, ¿no? De no querer enfrentar determinados poderes a los que están insertos esas relaciones de grupo, en las que están insertos esas relaciones de los sujetos y de las personas que lo integran, y de la incomodidad que en muchos casos, y la energía que requiere en muchos casos, el hecho de defender una idea o el hecho de tomar ideas no conservadoras, ¿sí? Y romper con ciertos valores más de tipo conservadores o de lo que está establecido o con el statu quo, como quieran llamarlo. Entonces, en este tipo de efecto de normalización, en lo que respecta a una decisión de grupo más de tipo normalizada, lo que se hace es evitar el conflicto a través de la autocensura, ¿no? A través de hacer callar a la disidencia, creando una ilusión de unanimidad establecida, es decir, cuando, no sé, se empieza la reunión en la cual se va a decidir diciendo, bueno, me parece que no hay dudas respecto de que la decisión
mejor para afrontar determinada situación o tarea es esta, ¿no? Si el líder empieza, o el coordinador del grupo o el referente del grupo empieza haciendo ese tipo de declaraciones o encabeza su discurso a partir de estas ideas, evidentemente no está dando lugar a que se discuta y está dando lugar a un efecto más de tipo normalizado respecto de la decisión que se va a tomar. Reduciendo las discusiones e interacciones de los individuos es una forma también de reducir el conflicto. El efecto contrario a esto es un efecto de polarización, y entonces dicen que los individuos presentan en forma sucesiva sus opiniones, sus juicios, las discuten, y a partir de esa discusión sí se toma la decisión. Fíjese que acá hay totalmente una situación totalmente opuesta a la anterior. No se está evitando la comunicación, no se está evitando la interacción y la discusión, sino todo lo contrario. Y en general son decisiones, por el hecho de ser discutidas y de ahondar quizás en mayores posibilidades de acción, en decisiones que se alejan del punto medio, ¿sí? Y hasta a veces pueden acercarse a algunos de los polos o minorías que existían en ese grupo, ¿sí? Entonces él está haciendo mención a que de alguna manera quizás sea la idea que se pone en práctica, que, que se acerca más a una minoría que a una mayoría, porque asume que la mayoría, en este caso, siempre va a optar por la opción más conservadora. Así un poco lo que hay detrás de esta idea es esto. Bien, entonces lo que estamos acá diciendo que bajo este efecto, no solamente el conflicto es algo que se permite, sino que hasta eh, el autor deja entrever que es algo deseable. Por supuesto, es algo deseable sin que esto llegue a comprometer las relaciones dentro del grupo, que es algo también muy difícil en la práctica, ¿no? En este sentido, si bien es algo deseable, el líder, por ejemplo, frente a estas situaciones, puede adoptar distintas estrategias. Si somos un grupo que favorece la discusión, bueno, y hay situaciones que se generan de forma apasionada y que quizás se eleva el tono de la discusión y se entran a personalizar algunas cuestiones, el líder tiene distintas estrategias, distintas herramientas que pueden ser, bueno, poner un cuarto intermedio a la reunión, que pueden ser un par de horas, pueden ser unos días, o inclusive retomar una discusión la semana que viene, para que se enfríen un poco los ánimos, cada uno tenga la posibilidad de reflexionar, inclusive poder llegar a tener diálogos con las partes de forma individualizada, y proponiéndole quizás los factores que deben tener más cuidado al momento de emitir sus opiniones y juicios respecto a las ideas con las que se están confrontando, en fin, establecer una suerte de juego por fuera de ese campo en el que se llevó a cabo el encuentro y la discusión, como para que en el próximo encuentro los ánimos estén más calmados y se tienda justamente a decidir sin doblegar a las personas, sin desgastar las relaciones y sin generar un sufrimiento en demasía, que es en definitiva lo que puede llegar a generar un ámbito de discusión como ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es revalorizar la libertad de las personas, ¿no? En pos de una decisión más efectiva, eficiente y exitosa. Bien, entonces, el autor acá enumera algunas cuestiones que van a influir en ese conflicto. En principio parece que cuanto más formalidad tiene un grupo, es decir, cuando existe una jerarquía, una autoridad más marcada que puede estar dada no solamente por los cargos que ocupan las personas, sino también
por los procesos de comunicación, es decir, qué tan formal es la comunicación entre los mismos. Yo tengo que elevar un memo para comunicarme con mi jefe o el líder, o simplemente lo puedo hacer de forma oral, ¿no? ¿Tengo que dejar por escrito mis propuestas o simplemente es un brainstorming, es decir, un ámbito en el cual se generan ideas y se tiran ideas y se van discutiendo más de forma coloquial o informal? Entonces, sin duda que un mayor grado de formalidad van a reducir la cantidad de conflicto, ¿sí? Y van a reducir esta posibilidad de interacción entre las personas porque las van a hacer menos intensas, ¿sí? Otra de las cuestiones que van a sin duda influir en esta posibilidad de que se dé o no conflicto es el grado de implicación que tengan las personas respecto del tema o de la cuestión que se esté decidiendo. El grado de implicación habla, digamos, respecto de qué interés tienen cada uno por separado y como grupo respecto del tema en cuestión. Sí, si a mí el tema me importa poco, digo, las cosas que en general que nos importan poco, ya sea porque estamos poco informados o porque el tema o la solución nos parece quizás irrelevante frente a otras problemáticas, uno tiende a discutir y implicarse poco, ¿no? Y en este sentido creo que cabe muy bien este dicho, no gastes pólvora en chimango, ¿no? Es decir, uno no va a desgastarse y a invertir energías en temas que parecen poco interesantes, ¿sí? O les resultan poco interesantes. De esto se pueden abrir un montón de ideas más, yo les tiro los puntos principales y quizás en la próxima clase podamos ampliar en base a sus comentarios, dudas y propuestas que ustedes puedan traer respecto a estos dos puntos, ¿sí? Entonces, el grado de implicación y de conflicto dentro de un grupo, sin duda que determina el sentido de la decisión que éste va a tomar. Es decir, que si tenemos una decisión que tienda al punto medio, ¿sí? O al compromiso, el grado de implicación o el grado de conflicto sin duda va a ser bajo, teniendo en cuenta estas dos variables. Y a su vez todo lo contrario, ¿sí? Aquellas decisiones que tiendan a salirse de esta media, ¿sí? De estas ideas más de tipo conservadoras, sin duda van a estar influidas por un alto grado de implicación de las personas con esa temática o con esa decisión y seguramente con un alto nivel de conflicto producto de la discusión de esas ideas. Bien, bueno, este es un poco el resumen de este texto, me parece muy, muy valioso como para poder plantear esta idea que muchas veces tenemos de los grupos y esta posibilidad de seguir ampliando la noción de habilidades blandas o habilidades socioemocionales que se componen ni más ni menos de todas estos pequeños temas que vamos de a poco desarrollando a lo largo de este curso. Recuerden a modo de resumen que los temas que hemos visto ha sido comunicación, ¿sí? En este sentido, comunicación clara, comunicación confusa y los distintos axiomas que hacen a la comunicación, ética, ¿sí? Como una de las capacidades más valoradas en el ámbito de las habilidades blandas por parte de las personas, es decir, la capacidad de reflexionar sobre lo que uno hace, va a hacer o está haciendo, y este tema que tiene que ver con la capacidad de trabajar y de decidir en grupo. Bien, vamos a terminar esta clase por hoy. Quedo a disposición, cualquier cuestión o duda que tengan, no duden en escribirme y nos estamos viendo la clase que viene. Les dejo un saludo a todos, a todas y que tengan muy buen día. Gracias.